Hola, soy Pablo Calatayud, director y copropietario de Seguir del Roure. Les doy la bienvenida a esta cata virtual. Muy bien, pues nosotros empezamos en el año 95-96, cuando yo acababa la carrera de agrónomos, de ingeniero agrónomo, y en aquella época en nuestra zona la verdad es que no había apenas vinos embotellados. Nuestra zona, en Moixent, la Font de la Figuera, Fontana Alforins, lo que ahora conocemos como Terres de Alforins, casi todos los vinos que se elaboraban se vendían a granel. Y nosotros tuvimos un poco ahí el atrevimiento, siguiendo a otros pioneros de la zona, como fue el caso de Daniel Belda. Bueno, pues quisimos seguir un poco ese camino y empezar a dignificar de alguna manera y los vinos de la zona, ¿no? Apuntando alto y viendo un poquito a dónde éramos capaces de llegar. Y esto lo hicimos con nuestros vinos que ahora llamamos los clásicos, ¿no? Les Alcusis y Maduresa, que empezamos con ellos en el año 2000, cumplimos ahora 20 años de aquella aventura, y fueron un poco los vinos que nos dieron a conocer nuestro proyecto. La gente empezó a hablar de Maduresa, de Les Alcusis, de estos vinos de Moixent que empezaban a entrar en los restaurantes de Valencia, donde antes no, las puertas estaban como cerradas, ¿no? a los vinos valencianos, y estos vinos yo creo que consiguieron romper de alguna manera esas barreras, y a partir de ese momento pues hemos ido evolucionando de alguna manera, y hemos ido de alguna manera también retrocediendo en el tiempo, ¿no? A nosotros nos ha gustado siempre mucho, nos ha parecido muy importante el mirar hacia el pasado con cariño, con respeto, no con el desprecio que se mira muchas veces hacia lo antiguo. Nosotros, no, yo pienso que todo lo contrario, pienso que tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados, mucho que aprender de cómo se hacían las cosas hace 100 años en nuestra zona, ¿no? Y nosotros somos de los que pensamos que el progreso trae cosas buenas, pero tampoco todas. Es decir, nosotros estamos de alguna manera un poco convencidos de que hay cosas del pasado que merece la pena recuperar, que merece la pena redescubrir, ¿no? Y respetar, y que el progreso pues no nos encanta demasiado, la verdad. Hay un amigo mío que dice: el progreso, cuidado con él, que es como que hay como el progreso del bueno y progreso del malo, ¿no? Como dice como el colesterol. O sea, nosotros estamos convencidos de que, por ejemplo, las variedades viníficas antiguas, las variedades antiguas de vinificación, pues hay algunas de ellas que nos han enamorado, como es el caso de la Mandó, como es el caso de la Arcos. Por ejemplo, también nos ha pasado lo mismo con las tinajas de barro. Las tinajas de barro nos parece un sistema de vinificación maravilloso, ¿no? Tenemos una bodega subterránea que al principio podía haber sido un museo, pero que lo convertimos en una bodega viva, que es casi una aventura como del Señor de los Anillos, ¿no? De bajar ahí a 5 metros bajo tierra aquellas galerías subterráneas y elaborar vino como hacían nuestros antepasados hace 100, hace 200, hace 300 años, ¿no? Y pensamos un poco eso, que no tenemos nada en contra de la enología moderna, de la enología química, la enología industrial, quien quiera que la utilice, ¿no? Pero a nosotros nos gusta más esa vuelta y esa mirada respetuosa al pasado y ese trabajo, no sé, más artesanal, de alguna manera, ¿no? Y lo mismo nos pasa un poco con la viticultura. Tampoco tenemos nada en contra de la viticultura mecanizada, de la viticultura de precisión, con todo aquello tan controlado. Y en cambio, que a nosotros lo que nos enamora y lo que nos ha dado mejor resultado en los últimos años ha sido, bueno, pues eso, ese dejar el progreso a un lado y apostar más por la viticultura y la enología que hacían nuestros antepasados, ¿no? Nosotros, un amigo de mi padre, Pepe Les Cañaes, pues nos decía: no esteu inventant res, esteu tornant a lo de antes, ¿no? De alguna manera, pues no estáis inventando nada nuevo, sino que estáis volviendo a lo que ya hacíamos aquí hace 100 y 200 años. Y de hecho es así como estamos encontrando nuestros mejores resultados, ¿no? Nuestra familia de vinos clásicos son Les Alcusis y Maduresa, y son los vinos que pensamos que mejor muestran el Mediterráneo intenso del sureste español, ¿no? El Mediterráneo intenso que da la Monastrell, y que, bueno, pues que en Les Alcusis y en Maduresa pues es la variedad predominante, ¿no? Son vinos donde inequívocamente mediterráneos, ¿no? Con fruta muy madura, con graduaciones alcohólicas un poco elevadas, como es habitual siempre en el Mediterráneo, ¿no? Y son vinos en los que a veces, en el caso de Les Alcusis, también aparece alguna variedad foránea y que refuerza de alguna manera ese sol intenso que trae siempre la Monastrell, y esos vinos como ricos, maduros, intensos, ¿no? que muestran un poco nuestro carácter mediterráneo. Los vinos antiguos, Safrà, Parotet y Vermell,
muestran otro Mediterráneo, un Mediterráneo que nosotros a veces decimos que es un Mediterráneo que teníamos olvidado, y es un Mediterráneo más fresco, de alguna manera, ¿no? Es un Mediterráneo como que viene marcado por el carácter de esas variedades que utilizamos para elaborar estos vinos, que son variedades que tienen ese carácter fresco y vibrante, ¿no? Vibrante también, ¿no? Son variedades como Arcos, como Mandó, variedades un poco que eran importantes en nuestra zona hace 100 años, que dejaron de ser importantes porque a lo mejor no cumplían los requisitos necesarios para funcionar en el siglo XX con las demandas de graneles de alta graduación alcohólica, pero que nosotros pensamos que merece mucho la pena recuperarlas porque nos muestran otro Mediterráneo que para mucha gente no es tan reconocible, pero que es un Mediterráneo que sorprende y que va muy bien con nuestro clima y con nuestra gastronomía. Y por último tenemos la tercera colección que os queremos presentar hoy, que es la colección de Les Filles d'Amàlia, que presentamos hace unos años en homenaje a mi madre, Amalia, y a mis hermanas, y por eso se llama Les Filles d'Amàlia, y que consiste en 2 vinos rosados, un rosado tranquilo, Les Prunes, y un rosado espumoso que se llama Les Danses. Y rosados, ¿por qué? Pues porque nos apetecía un poco ese reto de tratar de apostar por estos vinos que en algunos casos están pues como desprestigiados, ¿no? Y como que la gente las bodegas y el consumidor no esperaba demasiado de ellos, y nosotros pensamos que los vinos rosados pueden ser, ¿por qué no?, también unos vinos que nos ayuden a dignificar nuestra viticultura y nuestra tierra, ¿no? Son rosados que nosotros llamamos Blancs de Mandó, porque están basados en esta variedad antigua, injustamente olvidada, y que evoluciona muy bien en nuestras tinajas de barro. Bueno, y ahora vamos a lo que hemos venido, que es a catar vinos y a presentarlos, y a que nos acompañéis disfrutando de ellos. Vamos a empezar por Les Danses. Les Danses es el espumoso de la colección de la familia de Les Filles d'Amàlia, que como os he contado antes es una familia que iniciamos en el año 2017 como haciéndole un homenaje a mi madre. Mi madre se llama Amalia y bueno, y mis hermanas también tienen bastante que ver con nuestro proyecto de vinos, y por eso a esta colección quisimos llamarle Les Filles d'Amàlia, y está compuesta por 2 vinos rosados. Uno se llama Les Prunes, que es el rosado tranquilo, y este que estamos catando es Les Danses, nuestro vino rosado espumoso. Nosotros no hablamos de rosado, hablamos de Blanc de Mandó. ¿Y por qué hablamos de Blanc de Mandó? Porque es una variedad, la Mandó, una variedad para nosotros muy especial, muy querida, una variedad antigua, casi en extinción en nuestra zona, que nosotros llevamos como más de 10 años intentando recuperarla. Y bueno, y pensamos que uno de los usos más importantes que puede tener esta variedad es justamente para este tipo de vinos, para vinos rosados, vinos muy frescos y a la vez muy intensos, ¿no? Yo pienso que los rosados son unos vinos que hay que reivindicar y que hay que dignificar, ¿no? Muchas veces los rosados en las bodegas se elaboraban a partir de uvas que a lo mejor no daban la talla para elaborar un buen tinto, pues con esas uvas un poco de una categoría inferior, pues elaboraban unos rosados sencillos, económicos, para un poco darle un aprovechamiento a esas uvas. En cambio, si cambiamos el planteamiento y elaboramos vinos rosados a partir de uvas muy finas, muy cuidadas, muy especiales, pues bueno, el resultado cambia notablemente, ¿no? Y esto lo podemos ver aquí, tanto en la versión tranquila, que es Les Prunes, como en esta versión de espumoso, que es la que hemos presentado esta Navidad, hace unos pocos meses, y que es un vino que además hemos querido elaborar de una manera un poco especial, siguiendo el método ancestral. Es un método algo más antiguo que el método champagnoise o el método tradicional, que se llama en los vinos espumosos, también un poco siguiendo en esta línea nuestra de tratar de ir al pasado y de recuperar esas cosas buenas de la historia. Entonces este vino lo hacemos siguiendo el método ancestral, de manera que tiene una única fermentación. Lo que pasa es que finaliza dentro de la botella, y este vino es del año 2017. Cuando está a punto de terminar la fermentación alcohólica, le ponemos un tapón de un obturador y una chapa, lo dejamos en rima durante aproximadamente 30 meses,
luego le hacemos el degüelle y ya es cuando le ponemos el tapón definitivo y la grapa y está listo para salir al mercado, pero después de 30 meses de crianza. Quiero decir que es un vino complejo, es un rosado muy elaborado, muy especial. Claro, es que está dedicado a mi madre. Yo a mi madre no le iba a dedicar un vino sencillo, un vino cualquiera. Entonces, bueno, pues era un poco nuestra idea de dignificar los vinos rosados, tanto en su versión tranquila como en la versión espumosa. Y bueno, y aquí lo tenemos, un 100% Mandó, con esa complejidad que le da los 30 meses de crianza, con una fruta ya un poco, no sé, como ya haciendo un poco de complejidad con los aromas y con los sabores que le dan la evolución, la reducción, el contacto con las lías durante esos 30 meses, ¿no? Y tenemos un vino que para nosotros es un gran vino espumoso, es un vino que te lleva pues un poco a ese Mediterráneo fresco que hablamos cuando hablamos de nuestra colección de vinos antiguos, ¿no? Te acompaña perfectamente pues un aperitivo, una comida entera, te permite de alguna manera, como no sé, como es el más mediterráneo, pues todo de alguna manera dentro de una botella. Y eso es un poco nuestra idea y es lo que espero que sintáis vosotros cuando probéis este vino. Salud. Vamos a catar Cullerot. Cullerot es nuestro vino blanco, nuestro único vino blanco, y nosotros decimos que Cullerot es un vino de comarca, no de finca ni de pueblo, sino ya va un poquito más allá. Es un vino que nosotros elaboramos a partir de unas 15, 18 hectáreas de viñedo que tenemos arrendadas. Algunas son en propiedad, pero la mayoría de este vino lo hacemos con uvas que tenemos arrendadas por la zona, por los 3 pueblos, por Moixent, por Font de la Figuera, por Fontanals dels Alforins, y es un vino que para nosotros fue una aventura muy enriquecedora, ¿no? Porque se trataba de intentar elaborar un vino blanco de alto nivel en una zona donde las uvas predominantes son las uvas tintas. O sea, es un poco, vamos a intentar hacer un gran blanco en tierra de tintos. ¿Y cómo lo haremos? Pues vamos a intentar seleccionar parcelas, seleccionar viñas viejas de los tres municipios y criarlas de una manera muy especial, que es utilizando nuestra bodega subterránea, la bodega Fonda. Todos los vinos, los diferentes parcelas, los diferentes vinos que forman parte del ensamblaje de Cullerot se crían durante aproximadamente 6 meses, entre 4 y 8 meses, en tinajas de barro, en las bellas durmientes de nuestra bodega subterránea, la bodega Fonda, donde sabéis que hay como casi 100 tinajas de barro enterradas de diferentes capacidades, entre 600 y 2.800 litros. Y claro, eso le da al vino algo especial, ¿no? Por una parte está la viña vieja, el suelo calizo. En este vino hay fruta, pero la fruta ya ha pasado a un segundo plano y lo que se nota sobre todo es el suelo, la caliza, ¿no? Son vinos donde hay variedades autóctonas, donde hay variedades como la Macabeo, Pedro Ximénez, Verdil, Tortosí, Valencia, incluso algunas parcelas que no sabemos exactamente qué uvas son las que hay ahí, porque el propietario no lo tiene claro y nosotros hemos ido con algún profesor de la universidad y tampoco sabemos exactamente qué variedad es la que hay en esa parcela, la que se cultiva, pero igualmente nos gusta y forma parte del copaje final, y con eso lo que conseguimos es eso, es un vino blanco realmente especial y que nos ayuda a decir que nuestra zona, efectivamente, a reforzar esa idea de que nuestra zona no solo es apta para elaborar grandes vinos tintos, sino que también es una zona muy interesante para elaborar grandes vinos blancos. Salud. Y aquí tenemos Safrà, que es posiblemente en este momento uno de nuestros vinos más sorprendentes, ¿no? Un vino mediterráneo, pero un vino mediterráneo muy distinto al Mediterráneo clásico que representan les Alcusis y Maduresa, ¿no? Les Alcusis y Maduresa son el sol intenso de la Monastrell, el sol intenso del sureste. En cambio aquí hay otra luz del Mediterráneo, que es la luz de la luna, o la luz del ocaso, la luz del amanecer, una luz mucho más fresca que viene dada por las variedades de las que está hecho este vino, ¿no? Este vino está hecho con las variedades Arcos y Mandó, dos variedades muy antiguas, dos variedades muy nuestras, pero que teníamos prácticamente olvidadas y que nos ayudan a rescatar otro Mediterráneo. La mitad de los vinos que se elaboraban en nuestra zona hace 100 años, los vinos que bebían nuestros abuelos, eran vinos como este, vinos elaborados con estas mismas variedades.
Por supuesto que los hemos depurado, que los hemos refinado de alguna manera, pero eran vinos de los que nuestro abuelo se llenaba la bota de vino y se iba a trabajar un día, una jornada en el campo, y por tanto eran vinos pues muy fluidos, que se dejaban beber muy bien y que tenían ese otro carácter que estamos descubriendo y estamos disfrutando ahora mismo, ¿no? Los vinos antiguos, pero con una revisión de refinamiento, ¿no? Este vino te lo llevas a la nariz y dices, ¿esto qué es? ¿No? Esto no es fruta madura, no es el vino, no es el Mediterráneo que estamos acostumbrados, es una fruta vibrante, ¿no? Una fruta mucho más fresca, una fruta de un color no tan oscuro, con una luz y con un brillo especial. Y por supuesto es un vino que es mucho más que fruta. Aquí la fruta está como más desdibujada y al mismo tiempo lo que aparecen son muchas notas vegetales, pero vegetales muy interesantes, ¿no? Muy seductoras, ¿no? Aparece un monte bajo, un tomillo, un romero, aparecen un poco nuestras hierbas, las hierbas de nuestros montes del Mediterráneo sur, y aparece el suelo, aparece siempre ese mineral que hay debajo de esas hierbas, ¿no? La cal, ¿no? Siempre hablamos de nuestros suelos calcáreos que a veces no los encontramos porque la fruta los tapa. En cambio aquí esta fruta respeta mucho más el origen y te permite ver un poco más este suelo que hay debajo de la fruta y debajo de las hierbas, ¿no? de nuestros montes. Y otra cosa que nos encanta de este vino, aparte de lo que os he dicho, de su poder de seducción, ¿no? Porque es esa fruta tan atractiva y esas características vegetales de alguna manera que te acompañan y que te envuelven un poco, ¿no? En cualquier caso, lo que es muy evidente es que es un vino original, es un vino diferente, no es más de lo mismo, y es un vino que de alguna manera ha estado triunfando mucho en el mercado y está gustando mucho justamente por eso, ¿no? Porque dice, ¿quieres probar algo especial? ¿Quieres probar otro Mediterráneo, ¿no? ¿Quieres averiguar cómo de fresco puede llegar a ser el Mediterráneo? Pues para esto nos sirve y nos ayuda mucho nuestro vino Safrà. Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta cata, que hayáis disfrutado de nuestros vinos. Ya sabéis que los podéis encontrar, bueno, pues en muchas tiendas especializadas, en muchos restaurantes de Valencia, de fuera de Valencia, también ahora en nuestra web de venta online, alcoses.es. Y bueno, es una cosa que también nos gusta mucho decir y nos gusta un poco invitaros a todos a venir a vernos a la bodega. Nuestra bodega está abierta todos los fines de semana, todos los festivos. Ahí está incluso mi padre, que es el que mejor explica, nuestro mejor embajador es mi padre, el embajador de nuestros vinos. Y bueno, estamos siempre abiertos a que vengáis a conocernos, a que vengáis a conocer nuestra comarca, les Terres de Salforins, a disfrutar nuestra gastronomía. Mi hermana, la pequeña Ana, ha montado con mi cuñado Andrés un sitio de comidas fantástico donde podéis probar arroz al forn, el horno de leña, gazpachos en pebrella, la comida tradicional, la cuna de bancal, que digo yo. Y bueno, tenemos el pueblo ibérico justo detrás de la bodega, y yo pienso que el plan perfecto para un sábado o para un domingo es eso, es venir a nuestra zona, visitar una bodega, la nuestra o cualquiera de las de la zona, comeros un buen arroz y bueno, y disfrutar de lo que tenemos, de nuestro patrimonio, de nuestro paisaje, de nuestras viñas y de nuestra historia.